Buenos días a todos, todavía son buenos días. La semana pasada el hermano terminó una enseñanza, terminó un ciclo acerca de la veracidad de la Biblia y mencionó tres puntos en el final, durante la enseñanza, 3 puntos por los cuales las personas pudieran rechazar a Cristo. Y mencionó la ignorancia, el otro es el orgullo y el otro es el pecado. El día de hoy vamos a ver el primero, acerca de la ignorancia, y esta la he titulado así: la ignorancia voluntaria a la palabra de Dios. En muchos países, o la mayoría de ellos, los que tienen un sistema judicial, los que tienen un sistema de impartición de justicia, hay un principio que ellos aplican para poder llevar a cabo la impartición de la ley. Otra cosa es que se aplique bien, pero hay un principio en el cual todas estas naciones parten de ella, y no sé si tú lo has escuchado. Es un principio general de derecho que dice: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. No sé si lo has escuchado. Yo creo que los que son abogados aquí lo entenderán muy fácilmente a qué se refiere. Pero significa que el desconocimiento de la ley no nos justifica, no nos exime de que nos las puedan aplicar. No nos exime de que no la podamos y no la debamos cumplir. Es decir, en otras palabras, no se puede evitar las consecuencias legales cuando tú cometes una infracción, cuando cometes algo que está fuera de la ley. Tienes que asumir esa responsabilidad, aunque no la conozcas, aunque no conozcas la ley tal vez a profundidad. Este principio se basa en que las leyes, una vez promulgadas por un país, por un sistema de gobierno, se presume que deben ser conocidas por toda la población, por todos sus habitantes, por todos sus ciudadanos, y que su cumplimiento sea obligatorio. En nuestro país, a lo mejor tú habrás escuchado, existe la Gaceta Oficial del Gobierno Federal, que en esa Gaceta salen las promulgaciones que hacen las cámaras de diputados, senadores, las promulgaciones de los reglamentos, leyes, acuerdos, etcétera, para que sean conocidas por ti y por mí. Pero ¿por qué aplica este principio a cada uno de nosotros si sale una ley y la desconocemos? Yo creo que la respuesta es sencilla: no tendríamos orden, no habría orden en ese lugar donde se pretende aplicar esa ley. Porque entonces, si se le permitiera a las personas excusarse: es que no lo sabía, no lo sé, todo lo podríamos hacer, y entonces todos saldríamos absueltos de tal situación. Este principio general viene desde muchos años atrás. Es un principio general que empezó en las raíces del derecho romano. En resumen, el principio de este enunciado de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento es fundamental para el funcionamiento de un sistema legal, para el funcionamiento de un reglamento, para el funcionamiento de un acuerdo, ¿no? De esta forma se asegura que se respeten las leyes, independientemente si las conozcas o no. ¿Dónde más podemos encontrar ese tipo de ejemplos? En tu trabajo. En tu trabajo yo creo que tienes que cumplir un horario de entrada, tienes un horario de salida, a veces no.
en una escuela. No nos vayamos muy lejos. En este lugar también tenemos orden para conducirnos delante de Dios, delante de la congregación, delante de la iglesia. Como dice la Escritura, entonces hagamos todo en orden y decentemente. El hecho de que desconocer no te exime de cumplirlas, si me pones la primera de favor. Como te decía, el hecho de que no sepas no te exime de cumplirla. Es muy diferente a no lo sabía, a no me afecta. No lo sabes, pero sí te va a afectar. Ajá. El ignorar de la ley, sabrás tú que no te evita de las consecuencias, sanciones, multas, no sé, recargos, cárcel también. Yo creo que en este punto de las cuestiones jurídicas tratamos de cumplirlas para llevar la paz con nuestro gobierno, con nuestros ciudadanos allá afuera. De alguna manera, lo que está diciendo es, lo que está diciendo esta ley es, no me interesa si la ignoras o no. ¿La cumpliste? Ok. Si no la cumpliste, tienes entonces cierta sanción. ¿Ok? Ese es el punto. Ahora, la siguiente, ¿qué es? Ahora sí vamos entrando con la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia desde el punto de vista, qué dice el diccionario de la Real Academia? La diapositiva 2, de favor. Es aquella persona con falta de conocimiento o que desconoce algo. Una falta de ciencia, de letras, noticias, información general, información particular, un desconocimiento de la ley, falto de sabiduría. Ajá. Vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia, que nos ayude a entender hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú que estás aquí con cada una de las almas, Dios bendícenos, ayúdanos, Padre, a entender hoy la palabra que tú quieres presentarnos, que tú quieres darnos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, porque Dios, queremos buscar y saber, Dios, hacia dónde caminar contigo, qué es lo que nos hace falta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En este año, a mí me tocó cambio de placas, pero junto con el cambio de placas, también me cambiaron el engomado. Pero ¿qué crees? Que se me fue la fecha. Ya cuando me di cuenta, ya estaba yo 2 meses atrasado. Y ni modo, no pude llegar. Es que no me acordaba. No sabía. Y llego y me dice, no, pues tienes que ir a pagar la multa tanto. Está bien. No me eximieron. Tuve que pagar la sanción, la multa correspondiente, y entonces regresé y bueno, ya pude hacer la verificación. Ok, si el mundo de acá afuera no rige con esas leyes, ¿por qué en el caso de la Escritura, por qué no va a aplicar, por qué no aplicaría lo mismo? Debería ser entonces con mayor ahínco aplicar la Escritura entenderla y aplicarla. Porque yo sí sabía, pero no me acordé. Y me la aplicaron. Pero fíjate que la palabra de Dios ya estaba este principio desde antes. Este principio general de derecho de que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Lo vamos a ver con unos textos. Ya estaba en la Escritura. La palabra de Dios es absoluta y veraz. No nos exime de sus consecuencias. La creas o no la creas. Este es aquí adentro, este es allá afuera.
pero hay diferencias que las vamos a ver. No te exime de igual forma de cumplirla. ¿Cómo tú y yo nos podemos acercar para preguntarle a Dios qué estoy haciendo bien? O más profundo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Estoy yo ignorando algo? ¿Estás tú ignorando algo? Debemos ejercitarnos como lo hacía David, Salmos 139. Ejercitar tu vida de la siguiente forma. David le pide a Dios que lo examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David le estaba pidiendo que lo escudriñara. Y pedir eso, te pueden llegar problemas, cosas, situaciones, cosas muy feas, no sé. Pero David quería más la presencia de Dios en su vida y dice esas palabras: examina mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi esposa. ¿Podemos desear la justicia, que se haga justicia del mal? Sí, sí es correcto. Es correcto pensar eso bueno de que hacer justicia, que se hagan justicia de las cosas malas. Pero en ese Salmo 23, 24, antes, en los versículos anteriores, David estaba pidiendo que se le hiciera justicia a sus enemigos. Hazme justicia de mis enemigos. Pero se hizo un paso atrás y dijo: no, primero examíname a mí. No, primero acaba con aquellos y luego al final yo. No, primero yo, examíname a mí y ya después tú trata con los demás allá afuera. Bajo este contexto, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Acaso estás ignorando de manera voluntaria los mandamientos que Dios te ha mandado con conocimiento de la Escritura, con conocimiento de causa, como se le llama? Tú sabes a lo que Dios te está marcando. ¿Lo has hecho? Dios te ha marcado lo que tienes que hacer. Estamos hablando de personas, todos los aquí presentes, no allá afuera. Personas aquí presentes, los que se hace llamar iglesia y los que están en la búsqueda de Dios. Si queremos la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que buscar la justicia, el amor, el arrepentimiento, el perdón de pecados de parte de Jesucristo, la fe en Cristo. Debemos, para que respondas esa pregunta, tú debes ser sincero contigo para con Dios. Si quieres ver la obra de Dios en tu vida, la misericordia de Dios en tus hijos, en tu familia, en tu esposa, al que tengas al lado, a tu familiar, primero empieza tú. No le eches la culpa al otro. Permite que Dios te examine primero. ¿Estás dispuesto a que Dios te examine el día de hoy? Y es una examinación, un examen consciente que tú tienes que hacerte y decir: efectivamente lo estoy haciendo o efectivamente he fallado demasiado. Desde el punto de vista bíblico, la siguiente diapositiva, hay dos tipos de ignorancia: la involuntaria, aquellos que ignoran la palabra de Dios porque no se les ha predicado el Evangelio. No se les ha hablado las buenas nuevas de la salvación, no reconocen a Cristo, no lo conocen, no conocen la voluntad de Dios en sus vidas. Son las personas, de alguna manera, de allá afuera, son las personas que viven y que viven en lugares remotos. Imagínate tú allá en el África con las tribus, que no les ha llegado
tal vez el Evangelio. Son esas personas. Y la siguiente, que es la que nos atañe a nosotros y tú que estás aquí, una ignorancia voluntaria. Es aquella que teniendo el conocimiento de Dios, de sus estatutos, de su voluntad, aún así rechazan de manera deliberada, a propósito, ejecutar la verdad, ejecutar la justicia, obedecer sus palabras, sus mandamientos. Y ahí te puse algo. ¿No te estarás engordando? Porque la palabra de Dios es alimento para el alma, pero si no la pones en la práctica, nada más te estás engordando espiritualmente. Si Dios te ha marcado qué es lo que tienes que hacer y no lo haces, estás engordando. Te lo estás guardando para ti nada más. Son personas que pudieran, más bien, son personas como ustedes que están aquí, pudieran leer la Biblia, pudieran orar, todo lo que tú quieras. Van a reuniones los domingos, domingo tras domingo, a las reuniones de iglesia, de martes. Pero no se les ve un cambio, no se te ve un cambio. ¿No serás uno de ellos? ¿Sabes sus mandamientos? ¿Sabes lo que Dios te ha marcado? ¿Has leído la Biblia? Poco o mucho, pero la has leído. ¿Sabes de sus mandamientos, pero por tu corazón no arrepentido? Haces que ignoras la palabra de Dios y la ignoras de manera voluntaria. Y no ejecutas con justicia la verdad. En Oseas, el profeta Oseas dice lo siguiente, menciona cómo ignoraban a Dios, Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Número 1, porque no hay verdad. Hablaban mentira. No hacían ni misericordia, no veían por el necesitado, no veían por la viuda, no veían por el pobre, no eran sensibles a la necesidad. Ni conocimiento de Dios en la tierra, no estudiaban la palabra. Y si la leían o la estudiaban, pero no la aplicaban, primero a sus vidas. Y el Señor, Dios está convocando a Israel y les está haciendo, acometiendo, contendiendo con ellos con estos 3 argumentos: ausencia de la fidelidad del pacto, la lealtad al pacto y experimentar el pacto. Oseas 4:6, este también creo que ya los has escuchado más. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sí tenían el conocimiento de la palabra, los mandamientos, pero lo ignoraban de manera voluntaria, desecharon la palabra. Sí podían acusar a Oseas de que se había casado con una prostituta, porque Dios lo había mandado así. Pero no me veas a mí. Veían a Oseas lo que había hecho y lo acusaban. Pero ellos no se veían a sí mismos. Ellos decidieron conscientemente, deliberadamente y a propósito de negarse y reconocer y experimentar los mandamientos de Dios que les había ordenado. ¿Conoces la historia de los hijos de Elí? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron delante de la puerta del templo? Ellos tenían el sacerdocio. Dice la Escritura que Dios les había concedido el sacerdocio a la generación de los levitas. ¿Pero qué hicieron? Dice la Escritura que estaban fornicando enfrente de las puertas del templo.
Imagínate tal desobediencia, tal ignorancia, porque ellos la conocían. ¿Quién era su padre? Un sacerdote. La siguiente, el hecho de que tú empieces a conocer de Dios, que es lo que estamos aquí, te debe llevar a temer a Dios, un temor santo para obedecerlo, no un temor de miedo, un temor santo porque lo quieres hacer, y eso te va a llevar a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y por ende, en automático, casi vas a estar guardando los mandamientos de Dios. ¿En qué punto estás? ¿O solamente te estás quedando en el conocimiento? ¿En qué punto estás? ¿Realmente amas a Dios, le temes, guardas sus mandamientos? A lo mejor no tienes todo el conocimiento de la Escritura. A lo mejor llevas poco tiempo, pero lo poquito que has entendido, un corazón sincero, humillado, contristado por el Espíritu, empieza a cambiar desde el primer día las cosas que va entendiendo y no las deja hasta el final. Fíjate que estudiando el Antiguo Testamento distinguía entre pecados por ignorancia involuntaria y por pecados premeditados, deliberados, a propósito, con soberbia, con prepotencia, con conocimiento de causa. Mira lo que dice Números 15:24. Son pecados por yerro, por ignorancia involuntaria. Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío de expiación. Pero ahora, más adelantito, habla del pecado premeditado, con soberbia. Números 15:30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, con conocimiento, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ultrajar es ofender, insultar a alguien con palabras, con hechos, con acciones. En este caso es a Dios. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Si tú ignoras, estás menospreciando el mandamiento, estás menospreciando a Dios. Menospreció su mandamiento enteramente, dice allí, será cortada esa persona y su iniquidad se irá con ella. ¿Qué quiere decir en estos dos textos? La ley del Antiguo Testamento proveía para los pecados involuntarios por yerro, como dice aquí, proveía una expiación por medio del sistema sacrificial para expiar los pecados de esa persona. ¿Pero qué crees? Para los pecados que se hacían de manera voluntaria, no había un sacrificio para perdonar esos pecados. Era una afrenta directa a la palabra de Dios por cuanto ya lo conocían. Y entonces viene un juicio más severo. Expulsados de la congregación allá afuera. Porque ya no hay más. Ya lo sabes. ¿Tú has tenido en poco la palabra de Dios? Que te ha hablado durante mucho tiempo. A lo mejor llevas poco tiempo aquí, pero lo poquito que has entendido, ¿lo has ignorado? No digo los que ya llevan muchos años.
No digo aquellos que alguna vez fueron cristianos y se apartaron y están aquí y llevan muchos años así. ¿Estás ultrajando a Dios con tus acciones? Cuida tu forma de conducirte, tu forma de pensar. ¿Está en sincronía lo que tú has leído y entendido de la Escritura con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones? ¿Están en sincronía? ¿O meramente solamente tienes un conocimiento aquí que no ha bajado acá? Proverbios 19:27 nos dice que te alejes con esas actitudes. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Advierte que te apartes de ese tipo de razonamientos. Sí, ya entendí, luego lo hago. No divagues, no dejes tu mente. Luego lo hago, luego lo checo. Luego arreglo el asunto. No es así. La palabra de Dios y la vida cristiana es acción. Pero fíjate, también el Nuevo Testamento menciona una distinción entre la ignorancia involuntaria o los pecados involuntarios con aquellos hechos con voluntad, con premeditación. Vamos a ver primero varios textos de ignorancia involuntaria. De esos hay más. Hechos 3:17 dice: por los que participaron en la crucifixión. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, está hablando aquí Pablo, lo habéis hecho, Lucas. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, no la habían estudiado. Da a entender que no la habían estudiado, no la habían entendido, no la habían profundizado. Ni las palabras de los profetas que se leen en todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Estos son un par de versículos de ignorancia involuntaria, pero estos no aplican para ti. Estos no aplican para ti. Otro más, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás allá afuera, imagínate antes de que llegaras, antes de que empezaras, y estás cometiendo tus delitos, tus pecados, estás en una condición probablemente de ignorancia involuntaria. Pero en mi caso personal, cuando yo leí esto y dije, toda mi vida pasada entonces la he vivido en una ignorancia involuntaria, en una ignorancia. Anteriormente, antes de empezar a conocer a Cristo, antes de conocer la palabra, y yo lo entendía así, por todos los pecados, por todos mis pecados. Pero ya no estoy en una ignorancia involuntaria porque ya la estoy leyendo. Ya estoy en una ignorancia voluntaria. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. No es una opción que te arrepientas. No es que Dios esté tolerando tu vida de pecado del pasado antes de que la empezaras a leer o antes de que alguien te predicara, antes de que llegaras aquí o a otro lugar. Pero Dios no te ha destruido por tu misericordia y tú ignorando de manera voluntaria por tus pecados.
que tienes y sabes que estás mal. No te ha destruido, pues el propósito de Dios es que te arrepientas de eso, te conviertas y no llegues a la perdición eterna. Como te decía, este texto no es justificación para que sigas así como tú sabrás. No es pretexto que sigas así por cuando estás ahorita escuchando la palabra de Dios y no solamente ahorita. Haz cuentas, ¿cuánto tiempo llevas atrás? En esta condición tú ya has escuchado mucha enseñanza, muchas enseñanzas. Solamente tan solo recordar estos 2 ciclos pasados, las señales del fin, la veracidad de la Biblia, todas las demás hacia atrás de lo que te decía, ¿cuántos años llevas engordando? ¿Hasta cuándo vas a extender tu ignorancia voluntaria? ¿Que Dios ha tenido misericordia? Sí, pero no es para que te quedes allí. Y lo has hecho ignorándolo con conocimiento. Y ahora te exige, si me lo puedes poner otra vez, Hechos 17:30. Ahora exige que te arrepientas. No te está pidiendo por favor. Arrepiéntete de estos tus pecados. ¿Sí lo ves así? Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Sigues teniendo esos deseos pasionales, esos deseos de antes? Ese deseo de pecar, de mentir, esas pasiones que se te desbordan, ¿lo sigues sintiendo? Y tú dices, sí, ahí voy. No te conformes, dice aquí. ¿Sientes todavía atracción a esas cosas? ¿Sientes atracción a la manera pecaminosa de vivir de antes o de ahorita? No lo sé. Has conocido la palabra, la escuchas y nada más te conformas con eso. No te lleva, pregúntate, ¿no te lleva a contristarte por lo que has hecho en tu vida? ¿Cómo has ofendido a Dios y a los que te rodean? ¿Qué te hace falta? Estás viviendo de una manera ignorante y rechazando a Dios. Pero fíjate, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también dice algo acerca cuando ya pecas deliberadamente. Y es el mismo contexto. Fíjate. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice allí? Ya no queda más sacrificio, ya no queda más por hacer. ¿Pecas voluntariamente? ¿Lo sigues haciendo fuera de aquí? ¿En tu trabajo, en tu casa, cuando vas en la combi, no sé, tus pensamientos? ¿Lo haces de manera deliberada? Ya no hay más crucifixión. Cristo vino una vez a morir por nuestros pecados y no va a venir otra vez en esa condición.
Cuando tú rechazas voluntariamente, ignorando voluntariamente la palabra de Dios, estás rechazando la gracia salvadora de Dios a través de Cristo. Estás rechazando el don dado por Dios a través de Cristo. Eso es lo que estás haciendo. No le haces caso al Espíritu Santo. Y como a veces decimos, ¿te quedas dormidos en tus laureles o qué? Ya no hay más ofrenda por una actitud voluntaria. Si alguien repudia de manera a propósito el sacrificio de Cristo después de haber entendido su sacrificio, la claridad de la enseñanza, ya no hay más. Ya no hay forma de llamarle la atención a esta persona. Ya no hay más salvación. Ella misma o tú mismo te pones tropiezo para encontrar tu salvación. No le eches la culpa a los demás. Es tu vida con Dios. Es tu alma la que está en juego. Es tu alma la que el diablo está tratando de zarandearte. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo de ignorancia en la Escritura hay varios. Un ejemplo de ignorancia voluntaria, pero que actuó bien. Primera de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿De quién está hablando? De Pablo. Fíjate lo que fue: blasfemo, perseguidor, injuriador. Y ahí le faltaron: asesino. No era por una ignorancia involuntaria, era por ignorancia voluntaria, porque él tenía todo el conocimiento, había sido instruido a los pies de grandes maestros allí en su tiempo. Tenía toda la palabra, tenía todo el conocimiento, todo el Antiguo Testamento lo tenía aquí. Pero no tenía el discernimiento del Espíritu Santo en ese tiempo. Entonces, viene algo sorprendente también en la vida de Pablo. Viene Cristo en su vida, en su conversión. Y es aquí donde él actúa de manera sin demoras. Hechos 9, 4-6, la conversión de Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Dura cosa es que te pongas al tú por tú con Dios. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Hace dos preguntas claves, Pablo, que es lo que tú debes hacerte. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga, Señor? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Y le añado algo más de lo que vimos. Dice aquí: temblando y temeroso. Temblando y temeroso. ¿Cómo es tu vida? ¿Tiemblas cuando se te revela la palabra de Dios en tu vida que has hecho algo mal o que has hecho algo mal a lo largo de toda una vida? ¿Tiemblas? ¿Te pones temeroso de Dios porque pudieras morir saliendo hoy, aquí al rato? ¿Y dónde vas a ir a dar? Pablo tembló
Se puso temeroso y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Es una actitud humilde, es una actitud sencilla aquí en el corazón para recibir a Dios. ¿Tienes tú el temor ese santo como lo hizo Pablo para obedecerlo? ¿O sigues ignorando y rechazando el evangelio por completo? Pablo no dudó, fíjate, primera de Timoteo 1:15. ¿Cómo recibió Pablo la escritura? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se puso enfrente, sintiéndose como el más vil y el más pecador de los pecadores. ¿Cómo la recibió? Con aprecio, con solicitud, con hambre, con temor, con entendimiento, con acción. Él entendiendo de que Él había crucificado también a Cristo. Como te decía Pablo, como decía en el texto anterior, Pablo fue un perseguidor, un asesino, fue el que consintió en la primer muerte del Nuevo Testamento con Esteban. Ahí estaba él. Después de esto, Pablo viene a su conversión y continúa. Y a Pablo entendemos que él se le dio mucho. Pablo recibió mucho de parte de Dios y Dios dijo, instrumento escogido me es este. Lucas 12, ¿qué dice Lucas 12? 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado en poco. Y lo vuelvo a repetir. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pablo se preparó. Ya tenía, obviamente, una preparación académica fuerte, completa en las Escrituras, pero no la había aplicado. Bueno, después de su conversión entendió y empezó a aplicar. Pero él se preparó e hizo conforme a la voluntad de Dios después de su conversión en Damasco. ¿Tú estás aquí para preparar tu alma? ¿Estás aquí o solamente vienes a calentar una silla? Yo entiendo que si estás aquí es para eso. Porque si no estás aquí para preparar a tu alma y hacer conforme a la palabra, déjame decirte dos cosas. Estás perdiendo tu tiempo y te estás engañando. Y aquí yo te pregunto otra vez, por eso te puse ese texto. ¿Cuántas enseñanzas has recibido a lo largo de toda tu vida? ¿A cuántas has hecho caso? Al que mucho se le dé, mucho se le va a demandar. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando la palabra? Muchas enseñanzas has recibido y sigues todavía allí. Digo allí, tú sabes dónde es allí, en qué pecado estás. ¿Cuánta palabra más necesitas? ¿Cuánta enseñanza más necesitas? Dice la Escritura que el conocimiento mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa eso?
Te puedes volver un teólogo estando aquí, tener todo el conocimiento de la Escritura. Puedes ser el mejor de todos conociendo la Escritura de principio a fin. Pero si no la aplicas y si no la vives, te va a matar. Ahora vamos a ver otro ejemplo de una persona también que conocía la Escritura, pero sí la rechazó voluntariamente. Y es el pasaje del joven rico. El pasaje del joven rico generalmente lo enfocamos de que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero ahora vamos a verlo desde esta perspectiva. Marcos 10, 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O con respeto, llegó con respeto con Cristo y luego nuevamente hizo una pregunta interesante: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta ese punto estaba bien, se veía bien y es correcta la pregunta. En tu búsqueda de Dios debes hacerte esa pregunta, pero no actuar como lo hizo él, como lo vamos a ver. 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y fíjate que le da una lista de pecados, pero son pecados externos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 20. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, maestro, como queriéndose congraciar con Cristo, diciendo: mira, veme, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Como que empezó a aflorar algo. Todo eso ya lo sé. Lo que están predicando ahorita ya lo sé. Mejor me conecto y ya todo lo que van a decir, van a hablar del arrepentimiento, van a hablar del perdón de pecados, van a hablar que me arrepienta. Ya lo sé todo. Bueno, si sabes todo, ¿por qué no estás accionando en la obra de Dios? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sí, el joven rico estaba en una búsqueda profunda de la palabra de Dios y eso también es correcto. Pero se topó con pared cuando le dijo Cristo en el 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él voluntariamente, a diferencia de Pablo, rechazó. Dios no le estaba pidiendo las riquezas en sí. Estaba llegando a la llaga del corazón de que esta persona era una persona avariciosa. Dios no le interesa tus riquezas, mis riquezas, tu pobreza. Dios le interesa tu alma. Pero Dios tuvo que ir con esta palabra, con este joven, con este muchacho, con esta persona, para decirle: eres avaricioso. Te gusta juntar y robarle a los demás para abstenerle, o no pagarle lo que es debido, y juntas. Dios le tocó donde más le dolía. Dice que se fue agachado, se fue triste porque no quería soltar algo, la avaricia. Rechazó de manera voluntaria. A lo mejor
tú y yo juntos aquí todos no tenemos las mismas posesiones o el mismo dinero que tenía el joven rico. Pero ¿qué tienes tú que te hace rico para contigo y Dios te lo está pidiendo y no se lo quieres entregar? Estás actuando de la misma forma. Estás actuando de la misma forma. Y nomás estamos hablando de uno, porque si tienes más, entonces eres mucho más rico que el joven rico, pero por el lado malo, porque no quieres soltar. Aquí lo quiero tener. Ese es mi pecado, mi enojo. Mentira, amargura, pornografía, fornicación, adulterio, iras, celos, contiendas, peleas, malas palabras, maledicencia, codicias, lujurias. Aquí lo quiero tener, me gusta. Y no lo sueltas. Y vienes cada domingo para ver si se te puede decir algo diferente, para que no te vayas triste como el joven rico. Tú ya sabes, al igual que el joven rico, lo que Dios te está pidiendo. Y si lo tienes, es tu riqueza terrenal, que para Dios es pudredumbre, está podrido. Ahora vamos a ver otro ejemplo ya más fuerte. De plano, nada. Mateo 16. Mateo 16. Fíjate que en ese texto se unen los fariseos y los saduceos, dos grupos religiosos de aquel tiempo que no se llevaban bien, tenían diferencias de enseñanza fuertes, pero en esta ocasión se unieron para ir contra su enemigo, que era Jesucristo. Se unieron para tentarle, se unieron para buscar matar al autor de la vida. Qué maldad, ¿no? Qué maldad es unirse para hacer más maldad. Versículo 1, se acercaron los fariseos y los saduceos para probarle y le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero él les respondió diciendo: al atardecer dicen, hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido, y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera demanda y pide señal, pero no le será dada ninguna señal sino la señal de Jonás. Le exigían a Cristo una señal del cielo. Pues para ese momento ya Cristo había hecho muchas señales. Pareciera que entonces estos fariseos, saduceos, tomaban esos milagros, esas señales como si fueran trucos, como si fueran suertes, como si fueran poderes malignos. Pero Jesús ya había hecho muchas cosas. Había andado sobre el mar, había alimentado a los 4,000, luego a los 5,000, había sanado enfermos, leprosos, había resucitado muertos. Sabían discernir el estado del clima, pero no sabían discernir a quién tenían enfrente. No sabían discernir el tiempo de su venida. ¿No estás tú en esa misma condición? ¿Cuántos milagros te ha hecho Dios? ¿Cuántas cosas tú le has pedido a Dios? Señor, sana a mi hijo. Señor, cuídame de este problema. Sácame, ayúdame. Y lo vuelves como un amuleto nada más. Sí. Te sana tu hijo por la misericordia. Te saca del problema, de la situación. Pero cuando te dicen, ve y arregla ese problema, ve y arregla tus cuentas con Dios. Ah, no, espérame, no, ahorita no. Habla verdad. Dice la Escritura que hablemos verdad, cada quien con nuestro hermano, dando a entender
que debemos resolver las diferencias. Y no hay mayor diferencia que la que tú tienes con Dios. Te puedes volver, te digo, como ellos. ¿En qué condición estás de estos 3 ejemplos? Se puede volver, como te decía, un gran maestro de la ley, sabiendo todo, pero con tus hechos lo niegas. Con tus pensamientos haces otras cosas. Llevas tus miembros a pecar. ¿Qué provoca la ignorancia? Vamos a ver consecuencias de la ignorancia ahora. Solo de esos 3 ejemplos, ¿con cuál te identificas? ¿Con Pablo? ¿Con el joven rico? ¿O con esas actitudes ya de plano? No quiero nada. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, no tienes excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Una de las consecuencias es que si la ignoras, estás deteniendo con injusticia la verdad. Ahí lo dice. No te lleva a glorificar a Dios. Te haces una persona ingrata. Te puedes envanecer en tus pensamientos, en tu corazón, lo que te decía. Realmente no, para los que estamos aquí, y más cuando ya has escuchado demasiado, no tienes excusa. Tus propios razonamientos de autojustificación no son el estándar de Dios. No es el estándar de Dios. No, pudieras pensar, no creo lo que están diciendo. No creo que Dios sea tan malo. No, Dios no es malo, es justo, que es diferente. Es justo, que es diferente. Y en su justicia, dice la Escritura, que no va a entrar nada, ¿qué? Nada inmundo al reino de los cielos. En la segunda carta de Pedro también menciona que en su tiempo había hombres que hacían lo mismo, de la misma forma que hoy lo hacen. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Ahí está. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignorar voluntariamente es una decisión, es una elección también. Y dice la Escritura que aquí que estos burladores se iban a perder o se van a perder. O a lo mejor quieres esquivar la pregunta diciendo, oyes, pero ¿qué hay de los que viven en la selva amazónica? ¿Qué hay de los africanos, como te decía, de las tribus que están con difícil acceso hasta allá, que no se les ha predicado o no han recibido el Evangelio?
Si tienes ese tipo de pensamientos, simplemente son pretextos para evadir tu responsabilidad. Porque tú no estás allá, tú estás aquí, tú estás aquí. Tan cierto como que te estoy viendo y tú estás sentado y escuchando. Déjale a Dios esa tarea. Él se va a preocupar por mandar los misioneros que tenga que mandar. Conocer la voluntad de Dios está a tu alcance. Aquí la tienes, en tu casa. La ignorancia voluntaria no es por el mucho conocimiento que tengas o por el poco conocimiento tampoco, sino es un rechazo voluntario, como lo vimos, un rechazo voluntario, premeditado, con soberbia, con prepotencia. Fíjate. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, a la justicia de Dios. Si tú ignoras, también en automático estás haciendo tu propia justicia. Estás estableciendo tu propia justicia y dejando la justicia expiatoria de Cristo Jesús. La estás haciendo a un lado. Buscas hacerte justo por tus propias fuerzas. La ignorancia también te hace duro de corazón. Efesios 4:17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Se te entenebrece, se te oscurece el entendimiento. Ya a veces, si tú sigues así, el entendimiento se te entenebrece, se te oscurece, no entiendes, ya no accionas. Si te dice la Escritura, no peques y pecas, eso es entenebrecimiento. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. ¿Te estás endureciendo tu corazón? Un corazón duro ya no le entra nada, como una piedra. Un corazón duro ya no recibe, rebota. La soberbia intelectual y excusas te van a alejar de Dios o te están alejando. Como te dije al principio, como hizo David, evalúate tú. Evalúate tú. ¿Qué pasa si sigues pecando voluntariamente? ¿Te acuerdas que te dije que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pues hay oportunidad de alguna manera cuando haces o lo haces por hierro, por ignorancia involuntaria? En el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, cuando lo haces por ignorancia voluntaria, como ya lo vimos, ya no hay más. Pero ¿qué sucede? ¿Qué viene? Vamos a leer otra vez Hebreos 10:26, pero ahora con el 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y fíjate que dice el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estás ignorando y estás yendo hacia el camino de la perdición. Poco a poco, ahora sí ahí, el diablo te está llevando poco a poco en ese camino de perdición. Para que llegues con expectación a ese lugar de juicio, de hervor, de fuego. El infierno.
con tu vida también estás haciendo otra cosa que a lo mejor no te habías dado cuenta. Hechos 3:13. Estás y sigues matando al autor de la vida. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Con esa ignorancia sigues crucificando, sigues negando a Cristo y sigues escogiendo a un asesino, al pecador. Sigues dándole cabida al pecado en tu vida y matando al autor de la vida. ¿Quiénes van a ser justificados? Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Desde los que llegaron a pecar por hiero, todas aquellas personas que te dije que están en el África, en los lugares inaccesibles, van a ser juzgados también, pero Dios los va a juzgar en su justicia con la conciencia que ellos hayan tenido. Y todos los que con la ley, y aquí entras tú, han pecado, por la ley serán juzgados si no te arrepientes. Si no te arrepientes. Versículo 13. Porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es solamente que vengas cada domingo o que vengas a cada reunión de iglesia como tú tengas. No solamente, como te dije anteriormente, es que leas la Biblia. No es solamente orar. ¿Vives la palabra? Porque puedes orar, puedes leer, pero en tus acciones estás haciendo todo lo contrario. No por el hecho de venir, simplemente Dios te va a justificar. Son los hacedores de la ley. Y para hacer esto no requieres mucho conocimiento. Lo que tú entiendas, hazlo. Y Dios no te va a mostrar lo que sigue si no haces lo previo. ¿Cuál es lo contrario a ignorancia? Si me pones la siguiente diapositiva. La ignorancia, antes de presentarte lo contrario a la ignorancia, quiero decirte dos conceptos otra vez. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento se refiere a la información y la comprensión que se adquiere a través del aprendizaje y la experiencia. Y aquí aplica para todo tipo de cosas, cuando estudias, cuando trabajas y te haces diestro en algo, vas adquiriendo el conocimiento por experiencia. El leer la escritura, la vas entendiendo. Ese es el conocimiento, nada más. Y lo contrario a la ignorancia es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Y aquí tú evalúate si has sido sabio. La sabiduría implica la aplicación práctica, juiciosa, de manera eficaz de ese conocimiento para tomar decisiones acertadas, correctas y actuar con prudencia. O sea, una vez que tú lees la escritura, no te hace sabio. Puedes entenderla, sí, pero la sabiduría, el conocimiento tú lo adquieres. Dios nos ha dado herramientas para aprender
para expandir nuestro conocimiento. Pero la sabiduría viene dada de arriba, cuando aplicas la Escritura. Esa es lo contrario. Terminamos con el siguiente texto, Proverbios 1. Proverbios habla mucho de sabiduría. Mucho, demasiados. Son muy hermosos, la verdad, son muy bonitos, como te lo dicen. Pero no nos quedemos en lo bonito. Mejor hagámoslo. Y Proverbios 1 empieza hablando de la sabiduría. Proverbios 1 en adelante dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7, fíjate lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí es donde debes empezar. Si tú has ignorado durante mucho tiempo, ahí te dice por dónde empezar. Ya tienes conocimiento. ¿Te acuerdas el diagramita que te puse de las flechas? Conocimiento te tiene que llevar al temor. Ya tienes el conocimiento, muchas cosas. ¿Qué te falta? Empieza a temer a Dios. Empieza a temer a Dios. Porque si no, dice allí que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Te dice lo bueno, pero también te dice lo malo, a dónde vas a caer si continúas así. Lo compara con insensatez. Si continúas así y no teniendo el temor de Dios, difícilmente vas a encontrar la salvación. Ahí te dice lo que tienes que hacer. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Si sientes que te has estancado, tú como iglesia, tú como congregante, ahí está. Aplica para todos. Y aquí yo te animo, no desprecies el don que Dios te ha dado. ¿Cuál don? La salvación, el que vimos hace poco. No desprecies la salvación de Cristo Jesús. Cierra tus ojos. ¿Cuál es tu condición? Medita en lo que Dios te ha hablado el día de hoy. Eres una persona que hace tiempo, mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, fuiste convertido y te apartaste, pero te conformas nada más con venir aquí y ya. O eres una persona que ha estado buscando de Dios y simplemente esa ignorancia voluntaria con conocimiento de la Escritura no te ha hecho que cambies, y entonces déjame decirte que estás en un pecado grave. Cuando alguien roba y sabe que es malo delinquir, lo está haciendo voluntariamente. Ahora imagínate simplemente tu pecado. Estás
ignorando la palabra de Dios por tus acciones? ¿Cuáles son tus excusas? Preguntaría yo. No me quiero convertir porque me va a implicar un compromiso. No me quiero convertir porque si no me van a estar llamando para ir a hacer misericordia, me van a estar llamando para ir allá, para ir acullá, para ir a hacer tal o cual cosa, para ir a dar tortas a los necesitados, ir a hacer misericordia. No. Sí quiero ser cristiano, pero no quiero que me llamen, no quiero ningún compromiso. Yo quiero estar todos los días sentado en mi casa, escuchando la reunión de domingo, escuchando la reunión de iglesia. Y nunca te presentas aquí. Me la quiero llevar de a pechito, como decimos. ¿Te la quieres llevar así? Aquí no cabe el cristianismo light. No cabe el cristianismo light. El privilegio de ser un hijo de Dios conlleva muchas responsabilidades y obligaciones. ¿Sabías que la perspectiva cristiana indica que tenemos mucho más responsabilidades y deberes que derechos y privilegios? La vida cristiana está llena de más responsabilidades y deberes que derechos. ¿Por qué? Porque tú no estás llamado a disfrutar la vida. Tú estás llamado a un servicio, al sacrificio, a la obediencia de Dios, amar a tu prójimo, amar a tu esposa, amar a tus hijos. Más que una lista de beneficios. Si no quieres eso de lo que te acabo de decir, ¿qué implica seguir a Dios? Te lo vuelvo a repetir. ¿No has entendido el sacrificio de Cristo? Estás perdiendo tu tiempo y te estás engañando. ¿Cuánto tiempo llevas engañado? El Dios de este siglo te ha enceguecido el entendimiento para que no te resplandezca la luz. ¿Por qué tus hijos no se han convertido también? ¿Sabías que tú eres el representante de Dios para tus hijos? Tú eres la imagen de Dios en tus hijos. No, nada más quiero que me den el aval de que soy cristiano y no quiero llevar la cruz. No quiero que me suceda nada malo. O solamente eres de los que vienes en domingo, te vas, en martes te vas y no estás haciendo nada en la iglesia. O tú como congregante no estás haciendo nada con tu familia. O quieres ser como de los que quieren ir arriba de la carreta y que otros empujen y que otros jalen. Yo me voy de a pechito aquí arriba. Nada más que no me vean para que no me llamen a cuentas. Por tu corazón no arrepentido, acarreas ira para el día de la ira. ¿Alguna vez, o lo vuelvo a repetir, alguna vez fuiste convertido y te apartaste? Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no te va a llegar otra revelación igual como la primera vez, porque esa experiencia ya la pasaste. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. No te va a llegar otra revelación del cielo, porque ya te la dio Dios antes. ¿O eres nada más de los que quiere cumplir
Me refiero a, como en un trabajo tienes un horario de entrada, un horario de salida, y nomás quieres cumplir. Yo llegué temprano, yo ya cumplí, me voy temprano. No, aquí no es un trabajo. Hay personas que te sirven, que son las primeras que llegan y las últimas que se van. ¿Tienes ese pensamiento como un trabajo allá afuera? ¿Como un asalariado? Ese es un asalariado. Yo llegué a las 8, me voy a las 2 que termine. Ay, que se hagan bolas. Y esto es para la iglesia. ¿Estás comprometido? ¿O lo que Dios te ha hablado, lo has entendido? No con la mente, sino con el corazón. O el siguiente domingo vas a venir igual. Llegas tarde y te vas primero. ¿Cuántos años llevas así sin tomar una decisión seria? La vida cristiana te llama a una decisión seria. Te preguntas, ¿dónde está Dios? No lo veo. ¿Dónde está Dios en mi vida? No veo bendición. Veo todo lo contrario. Primero pregúntate, ¿cómo estoy yo con Dios? Primero pregúntate, ¿cuál es mi condición de ignorante con Dios? Si estás como Pablo, adelante, continúa. Si estás como los otros dos, el joven rico y los fariseos, ponte a cuentas con Dios. Todavía estás en la gracia salvadora de Cristo. Con todo esto de lo que vimos, si sigues rechazando a Dios por tus acciones con conocimiento de la Escritura, ya no hay más. Ya no hay más palabra. Si a un muerto se levantare de entre los muertos, no van a creer, dice la Escritura. Te vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿Acaso estás ignorando de manera voluntaria los mandamientos de Dios con conocimiento de la Escritura, con conocimiento de causa? ¿Y aún así te apoyas para seguir en tu rebelión contra Dios? ¿Por qué es eso? Estás en rebeldía contra Dios. El que no es conmigo, contra mí es, dice la Escritura. Termino con lo siguiente. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Algo que sí te puedo decir es, Dios no quiere los juicios que vimos de las consecuencias en tu vida. Dios quiere eso, que te conviertas y vivas la Escritura, ahí está. No que te conviertas y mueras apartándote, alejándote, porque también puede pasar eso. Que te conviertas y en vez de que vivas, mueras. Yo te diría, medita esta palabra, no mía, es de Dios. Medita esta palabra de regreso a tu casa. Ponte a cuentas con que tengas que poner a cuentas. Teme a Dios y apártate del mal.
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Padre, que tú bendigas a cada uno de los presentes, Señor, guárdalos con bien a casa, Jesús. Padre, que esta palabra no quede vacía en este lugar, Señor, sino que sea guardada en los corazones de cada uno de los presentes, de cada una de las personas, y puesta en práctica lo que tú les has enseñado a cada uno de los presentes, Señor, de lo que tienen y de lo que tenemos que hacer todos, Señor. Bendice esta tu congregación, llévala con bien, tráela con bien el próximo domingo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Entendemos que esto es por amor que tú tienes con nosotros a nuestra alma. En el nombre de Jesucristo, amén.